Buenas tardes. Hoy nos toca hablar de los problemas de la adicción, de los avances y de las circunstancias que dentro de una adicción se van dando, pero van aumentando conforme la persona se va metiendo más sin parar. O sea, es importante que sepamos que si no nos detenemos, esto se agrava, esto crece y esto destruye más tu vida, la de tu familia y la de la sociedad. Entonces hoy vamos a orar como siempre y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos va hoy a mostrar para prevenir algo peor. Señor, nos ponemos en tus manos benditas, clamamos para que tengas misericordia de nosotros, Señor, y nos des las herramientas para no llegar hasta donde muchos han llegado y quizás ya no han salido y quizás han fallecido. En el nombre de Jesús, que tu sabiduría, Señor, nos llene y que estos conocimientos nos hagan valorar lo que hoy tenemos, pero que podemos perder. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. La semana pasada nos tocó hablar de una etapa de las tres que hay en el mundo de las adicciones. Dijimos que había la etapa temprana, media y agravada. Hablamos de lo que pasa cuando se comienza, cuando se pasa ya del abuso o de una simple adicción a una etapa temprana, donde ya se formalizó una adicción en la persona. Entonces hoy vamos a hablar de la segunda etapa, que es la etapa media. Y vamos a hablar de 5 características de esta etapa media, que es donde la persona ya no es la que acaba de empezar el consumo de alguna droga o algún tipo de adicción cualquiera, sino que ya está en un proceso más avanzado que como cuando empezó. Entonces, vamos a ver en primer lugar que la pérdida del control es obvia. O sea, ya no se puede evitar el consumo ni la cantidad de lo que se va a consumir. O sea, ya la persona pierde el control. Es una de las características importantes que puede llegar a tener la persona que está en esta etapa media. Ya la persona no tiene control. Cuando hablamos de control, hablamos de autoridad, hablamos de fortalezas, hablamos de voluntad, todo eso se pierde. Entonces, esa es la primera característica que puede pasar en una persona que ya está en la etapa media de una adicción. También los episodios, como segunda característica, los episodios de consumo son más intensos y además de ser más intensos, son más frecuentes. Esa es la segunda característica del consumo de una persona que está en la etapa media. O sea, la intensidad con la que se consume es mayor, o sea, estamos hablando de más cantidad de droga, de más cantidad de alcohol, de más cantidad de lo que la persona está adicta. Y además de las mayores cantidades, la frecuencia aumenta. Con la frecuencia hablamos de que ya no es todos los viernes, sino que ya es viernes, sábado y tal vez miércoles. Y después va a ser también jueves. Y después el lunes también va a ser otro día. En fin, así es como podemos ejemplificar la frecuencia de
la adicción. Como tercera característica, ya comienza a haber problemas en la familia. ¿Por qué? Porque la persona comienza a usar el tiempo de muchas actividades con la familia, como compartir los alimentos, algo tan sencillo, tan normal. La persona se va a su habitación, como para poner un ejemplo, porque ahí está la droga o el alcohol o lo que está consumiendo. No vamos a poner nombres a hoy del tipo de droga o del tipo de adicción. Solo vamos a hablar de que está en esa etapa donde la familia ya comienza a padecer. Ya no solo es la persona, es la familia, porque la comienza a notar la ausencia de la persona en los momentos que debería estar con ellos y no lo está porque está en consumo. La cuarta característica es que el pensamiento adictivo ya se racionaliza. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona comienza a manifestar un mecanismo de defensa que se le puede llamar negación, donde comienza a tener una postura que delante de los demás quiere hacer pensar que está bien. Es otra característica de la etapa media, pero no está bien, pero se esfuerza para que la negación que presenta de que no tiene problema, de que está bien su vida, de que es normal lo que hace, lo quiere mostrar a los demás siendo totalmente falso, porque ya está en una etapa donde el consumo, como dijimos anteriormente, lo domina, ya no es controlado y ya lo notaron todos los demás, pero él todavía se mentaliza. Por eso habla de racionalización y lo quiere mostrar a los demás negándolo que él está bien. Sigamos. La quinta característica es que la persona comienza a tener deficiencias a nivel laboral y escolar por el problema psicosocial que le comienza a producir la adicción. O sea, que en un trabajo ya no funciona, comienza a cambiar de trabajos con mucha frecuencia. Si es estudiante, comienza a perder los grados, ya no se relaciona con los compañeros con los que debe hacer grupos para estudiar, ya los compañeros de trabajo ya lo tildan de apartado. O sea que hay un problema psicosocial, así se llama, donde esta persona ya no es capaz de relacionarse en su mundo laboral o en su mundo escolar. Esa es otra característica de la etapa media de la adicción y valorémosla. Es muy importante para ti que probablemente ya has tenido alguna experiencia de este tipo, que es una realidad lo que pasa en la etapa media. La química cerebral es una característica como la sexta de las que estamos viendo, que cambia en el cerebro. Y ahí vemos ahora problemas por la química cerebral, o sea, aquí ya estamos hablando de una persona que no tiene la capacidad de actuar normalmente como antes lo hacía. Ahora es una persona irritable, ansiosa e intolerable. O sea, cuando hablamos de química cerebral, estamos hablando específicamente del carácter. Cambia el carácter de la persona adicta en relación a todo el resto de las demás personas con las que convive, con las que comparte, con las que elabora, con las que estudia. O sea, su capacidad de carácter, de tolerancia, varía, se mantiene ansioso
irritable, no tolera lo que antes toleraba, en fin. O sea, ya estamos hablando en esta sexta característica, de problemas psicosociales, así se le llama, severos, ¿verdad? O sea, y esto es por la química cerebral que se comienza a distorsionar en una forma grave y, y aquí estamos hablando de la necesidad de usar un psiquiatra. Entonces, las personas pues lo tildan o lo llaman de una manera ofensiva como que está loco, ¿verdad? Pero no es así exactamente. O sea, es un desorden entre neurotransmisores y receptores donde las drogas comienzan a crear falsos transmisores, falsos receptores por su uso constante y por estar ya en una etapa de consumo sin control. Entonces la mente, aún en estado normal, ya no funciona igual. Es severo. Es grande el problema, ¿verdad? A nivel social, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel espiritual y físico. Y hay necesidad de tratamiento psicológico y psiquiátrico. Y la última característica nos habla del ego. El ego se hipertrofia. Cuando hablamos de una atrofia es algo que se descompone, pero cuando hablamos de hipertrofia, hablamos de algo que está sumamente dañado. O sea, la personalidad de la persona ya no es normal. O sea, se sale del rango de la normalidad. La persona quiere mantener un estatus, una forma de identificarse con los demás normal. Trata de hacerlo. Su ego se destruye y pierde todo eso tan bonito, intrínseco. Cuando hablo intrínseco, hablo de lo que está interiormente, íntimamente elaborado por Dios adentro del ser, que ya no lo puede ejecutar. Ya la persona ya no es la misma prácticamente, pareciera que fuera otra persona por el grado de destrucción cerebral que causa todo de lo que estamos hablando. Entonces, hoy hablamos de esta etapa media que es tremenda, ¿verdad? O sea, llegar aquí. Y no digamos la etapa agravada, que es de la que vamos a hablar, si Dios quiere, dentro de una semana, pero hoy comencemos a valorar lo que puede pasar si no estamos firmes, si no estamos dispuestos a evitar que todo esto que nos puede pasar, nos pueda pasar. Que Dios les bendiga. Buena tarde.